y aceptar como palabra de Dios. Dice la Escritura: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová, para con Dios, cualquiera que hace estas cosas. Y observe esa palabra, cualquiera, quien sea. En el mundo antiguo, en este tiempo, cualquiera que haga estas cosas, un culto a los muertos, consulte a los muertos, es abominación para con Dios. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Catástrofes, cosas muy tristes vienen a pueblos que lastimosamente están entregados a la hechicería, a la brujería. Sabe que los pueblos más pobres son pueblos que están dedicados a la brujería. Usted sabe que en África las personas están muriendo de hambre. Hay documentales que muestran que sus huesitos están apenas aparecen. Sus huesitos no ya aparecen los niños, ¿no? Están comiendo lo que pueden. Son lugares donde la brujería abunda. En Haití, por ejemplo, es uno de los países que tenemos más cerca. Hermano, es un país pobre, porque la brujería en ese lugar abunda. En lugares donde la brujería abunda, la pobreza reina, hermanos, reina. Porque la palabra del Señor menciona claramente: Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y son lugares muy complicados. Y vamos el día de hoy a hablar sobre este tema, porque nuestra nación, con este gobierno que ya está mucho tiempo, lastimosamente está regresando con mucha fuerza a los ritos y tradiciones que poco a poco ya estaban desapareciendo, pero que ahora son cada vez más fuertes. Cierra los ojitos. Padre bendito, Dios eterno, Señor, el día de hoy te pido nos ayudes a comprender, Dios amado, esto que considero es importante poder saber. ¿Cómo podemos, Señor, guiar nuestro corazón en este tiempo? ¿Cómo guardar nuestro corazón? ¿Qué es lo que tú nos dices, Señor, sobre esta fecha? Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra y ser guiados en fe por tu amor. Gracias, Señor. Padre, aún sana mi vida mientras predico, Señor. Te lo suplico. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento. Me traje un pequeño video para que veamos al principio, pero no es tan resaltante. El video que traje solamente nos muestra lo que nosotros ya conocemos. El 2 de noviembre se va a celebrar en nuestro país la fiesta o la festividad de todos los santos, ¿verdad? Y ya es conocido de nosotros lo que se realiza. Se realizan unas mesitas, es una mesa textual, donde se ponen panes, se ponen algunas figuras como caballos, como escaleras, como coronas, y se los adornan. Creyendo, nuestra creencia popular o la creencia andina, es que en determinado momento el alma de la persona que ha fallecido ha de regresar. Y aún se coloca en la mesita su alimento, en lo que más le gustaba comer, y muchas cosas personales. Y creen que de alguna manera el alma ha de regresar, y bueno, se va a agradar de lo que han hecho. Y aún esa alma podría llegar a bendecirles. Lo hacen como un tipo de agradecimiento, ya es parte de la tradición. Eso quería mostrarles en video. Pero sé que eso ya lo conocemos. Dígame, no es muy complicado. Eso es algo que nosotros ya lo hemos observado año tras año. Y que increíblemente dentro de unos días lo van a practicar. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Como cristianos, ¿qué posición debemos tomar? Mire, esto mismo que voy a hablar el día de hoy, vamos a predicar en el evangelismo. Dígame, va a estar fuerte hablar en la plaza, hermano, en la feria, porque viene mucha gente, decirles no que lo que están haciendo está errado,
y que si siguen en eso se van a condenar. Va a estar complicado. Pero voy a pedir que oren mientras predicamos en la calle. Dígame, porque va a ser algo importante, creo en el Señor. Pero vamos a comenzar diciendo en la calle, en la plaza, si Dios no los permite. Y también comienzo diciendo este pensamiento o esta idea quiero poner en su corazón. Y quiero que vaya meditando en aquello. Escuche esto. Usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, ¿crees en Dios? Y un 90% de las personas te van a decir, sí, creo en Dios. Es muy difícil que encuentres a alguien en este lugar que diga no creo en Dios. Porque nosotros somos una colonia del Imperio Español en su tiempo. El Imperio Español trajo el catolicismo y el catolicismo presentó a Jesús como una religión. Y aún hay una mezcolanza, un misticismo entre todo lo que hacen los brujos del altiplano. Si se da cuenta, está metido también Cristo en ahí. Hacen su señal de la cruz, hacen una y otra cosa. Entonces es bien difícil que encontremos en nuestro entorno a alguien que diga no creo en Dios. De una u otra manera siempre tienen ese conocimiento y esa creencia. Ahora, si encontramos a alguien que diga creo en Dios, nosotros deberíamos decirle, si crees en Dios, deberías creer en la Biblia, deberías creer en su palabra. Porque no tiene sentido decir creo en Dios y no tomar en cuenta la Biblia. Porque la única forma de conocer a Dios es estudiando su palabra. Dígame, no hay forma alguna de entender por una lógica humana que alguien diga yo creo en Dios pero no creo en la Biblia. Si usted encuentra a alguien, cuando usted le pregunte, ¿crees en Dios? Creo en Dios. Si crees en Dios, entonces, por ende, por simple lógica, por definición, debes de creer en la Biblia. Tú no puedes decir no creo en la Biblia y creo en Dios. Eso es imposible. Las dos cosas van unidas por completo. La única forma de conocer a Dios es conocer la Biblia. Entonces, si crees en Dios, crees en la Biblia, si creo en la Biblia, entonces tienes que aceptar lo que está escrito en ahí. Porque si no, tu creencia es mentira. No puedes decir que crees en Dios si no crees en la Biblia. Y si crees en Dios tienes que creer lo que está escrito en su palabra. Porque si no, tu creencia es mentira. Yo te digo mentira, no crees en Dios. ¿Por qué dices eso? Yo creo en Dios. No, no crees. ¿Sabes por qué? Porque no aceptas su palabra. Si crees en Dios, debes de aceptar su palabra. Dígame, eso es real. Es imposible tener otra idea. Voy a empezar con la definición de un culto. Y todo el tiempo, mientras voy enseñando, tenga en su mente aquella idea. Si crees en Dios, debes de creer en la Biblia. Es imposible, los dos van casados. Los dos son uno. El corazón de Dios es su palabra. Voy a definir qué es un culto. ¿Por qué llamo a esta festividad de todos los santos culto a los muertos? ¿Cuál es la definición de un culto religioso? Dice, culto es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia alguien. En las religiones el culto comprende una serie, escuche esto, una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas, como forma de homenaje a una divinidad, una persona o un objeto. Un culto religioso puede incluir oraciones, cánticos y plegarias. Y todo este concepto encaja perfectamente en lo que se realiza en una mesita, en lo que se realiza en el cementerio. ¿Cantan en ese lugar cuando están rezando para los panes? Sí. ¿Has escuchado alguna vez algunas canciones que interpretan? No. Anguila guagua, colila guagua, no sé cómo cantan, ¿no? Y ahí cantan, tienen sus cánticos. También tienen sus oraciones, ¿no? ¿Dónde reinas? ¿Dónde? Yo tenía un tío, o bueno, tengo un tío, aún está vivo. Él era un seguidor, pues, del Che Guevara. ¿Sabes? Es su mesa, ¿no? Saben venir muchachos para orar. Yo era muchachos, están mirando. Y van a orar. ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué almita vamos a orar? Por el Che Guevara van a orar. Y les sabe hacer orar por el Che Guevara, ¿no? Cosas que suceden. Pero tienen sus cánticos, tienen sus oraciones,
tienen sus liturgias, tienen sus ceremonias. Es un culto. ¿Pero qué tipo de culto? ¿A quién veneran? ¿A quién adoran? Al un muerto. A los muertos. Dígame. Es real. El concepto es claro, el concepto es sencillo, y lo que realizan ahí encaja en ese concepto. Hacen un culto a los muertos, hermano. ¡Qué increíble! La festividad de Todos los Santos no es más que un culto a los muertos. ¿Y qué dice la Biblia sobre hacer culto a los muertos? Primer punto, para Dios es abominación el culto a los muertos. Volvamos a leer Deuteronomio y ya vamos a explicar estos versículos. ¿Dónde dice que es abominación para Dios? Como primer punto, ¿dónde dice que es abominación para Dios hacer un culto a los muertos? ¿Dónde dice? Deuteronomio 18, verso 10 para adelante. Estas son palabras que Moisés habló a su pueblo. Su pueblo estaba en conquista por la mano de Dios. Y pueblo que conquistaban, Moisés les decía, no se van a juntar con sus tradiciones. Porque en ese tiempo también había culturas, había pueblos que adoraban a los muertos, que consultaban a los muertos, que hacían culto a los muertos, hermano. Había varios pueblos. Y Moisés les dice, el Señor está prohibiendo por completo que ustedes se junten con adivinos, hechiceros, sortílegos, agoreros, con quienes consulten, hagan culto a los muertos. Está completamente prohibido. Ese es el contexto, esa es la idea. El verso 10, Moisés hablando les dice, no sea hallado en ti, en ninguno, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto era un acto que realizaban en ese tiempo algunos pueblos, algunas culturas de ese lugar. ¿Qué es lo que hacían? Increíblemente sacrificaban a sus hijos. Esto, pasar por el fuego, implica que en un momento dado, hombres en ese tiempo agarraban a sus hijos y se los entregaban a un dios que en ese tiempo se llamaba Moloch. Moloch. ¿Y qué hacían con Moloch? Agarraban a los niños y ahí tenían su deidad de Moloch y quemaban a los niños en honor a su Dios, Moloch. Por eso es aquí, dice la palabra, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Los ofrendaban en el fuego, los quemaban a sus hijos. Eran pueblos que tenían prácticas realmente torcidas, extrañas, horribles, aberrantes. Después dice, ni quien practique adivinación. Al Señor no le agrada esas cosas. Leer las cartas, leer, ¿cómo se llaman? Las hojas de coca, tener en cuenta el horóscopo. ¿Qué dice mi horóscopo? Entre jóvenes, ¿no? ¿De qué signo eres? Yo soy de cáncer. Te vas a morir con cáncer. No, no existe eso. Nosotros no podemos ser partícipes de absolutamente nada de esas cosas. Eso es adivinación. ¿Sabe qué es adivinación? Adivinación es no tener certeza de algo, es adivinar, es lanzar una palabra, a ver si funciona, a ver si no funciona. Y el horóscopo es así nomás, también es adivinación nada más. Y quien sea puede hacer adivinación de ese tipo de cosas. La Biblia prohíbe totalmente ese tipo de prácticas. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, vuelve a decir, ni adivino, ni mago siquiera. Nada. Nosotros como creyentes debemos de cuidarnos de no ser partícipes de ningún tipo de prácticas, de magia, de hechicería, de brujería, de adivinación. No podemos ser parte de nada de esto. Dígame, la Biblia es clara. Después dice, ni quien consulte a los muertos. En ese tiempo intentaban hablar con los muertos. En este tiempo también lo hacen. Hay personas, no sé si usted ha visto en canal por cable, da un programa. Hay una mujer, tiene un pelo así abultado, blanco, hermano. Es una mujer que se viste de una manera extraña. Pero es una mujer que dice que habla con los muertos. Se aproxima a cualquier persona y le da unas cuantas palabras. Le dice, siento
que aquí me arde en mi garganta, le dice. ¿Has tenido algún muerto? Sí. ¿Y qué ha pasado? Mi papá ha muerto ahogado. Ah, eso es lo que estoy sintiendo. Empieza adivinando, diciendo alguna otra palabra que de alguna manera el hombre los relaciona con algún muerto y dice, ya, yo puedo hablar con eso, me está hablando a mí, y le empieza a interpretar. Ese tipo de cosas son brujerías. Ese tipo de cosas no existen, según la Escritura. Lo vamos a ver en un momento. Dígame. Pero todo este tipo de cosas a nosotros se nos encarga que no tengamos participación alguna. Va a tener cuidado en estas fechas de Halloween. Por televisión imparten mucha brujería. En el canal 9 hay un programa de las, no sé si es de 3, 4 de la tarde, donde aparece una muchacha, brujerías también se llama, ¿no? Va a ver cómo para esta fecha van a hacer un culto satánico ahí, hermano. Año tras año lo hacen. Nadie dice nada porque parece es para niños. Hermano, están entregando a los niños al diablo. En estas fechas es donde más niños desaparecen, porque los brujos en estas fechas ofrecen niños a Satanás. Usted puede escuchar testimonios de ex brujos, de personas que han estado en esa índole, y son estas fechas en las cuales más niños desaparecen y son ofrendados, como aún aquí dice la Escritura, a Moloch, al diablo, a Satanás. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Ni quien consulte a los muertos, dice la Escritura. Nadie. Ese consultar a los muertos, para consultar a los muertos, hacían ritos, hacían oraciones, hacían cánticos y hacían ofrendas. Y de alguna manera con eso querían que un muerto les hable. Y ese tipo de cosas lo hemos visto que por definición es un culto. Por eso decimos que cuando aquí dice, ni quien consulte a los muertos, está hablando de hacer un culto directo a los muertos. ¿Cómo sería entonces el verso 10, el verso 11? Diría, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien haga culto a los muertos. Entonces la palabra del Señor prohíbe por completo esta festividad. Y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. ¿A qué nivel el Señor lo prohíbe? ¿Con qué ojos Dios ve lo que van a hacer en unos días? ¿Con qué ojos el Señor vio lo que alguna vez alguno de nosotros quizás hicimos? ¿Cómo lo ve el Señor? El Señor lo ve de esta manera. El verso 12 dice, ¿por qué no puedo hacer culto a los muertos? Porque es abominación para con Jehová. Abominación para con Jehová. Cualquier persona que consulte, que haga culto a los muertos, es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, por estas abominaciones, dice aquí, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Le estaba diciendo que si ustedes empiezan a hacer estas cosas, saben, pueblo de Israel, no vamos a ganar ninguna batalla. Pueblo que nos enfrentemos nos va a ganar, nos va a pisotear, nos va a matar. Si nosotros empezamos a hacer estas cosas, no vamos a ganar ninguna batalla. Dios prohíbe estas cosas. Es lo que les encargaba. Y es lo que nos encarga también a nosotros, hermanos. Es lo que a cada uno de nosotros nos encarga. No seamos partícipes de absolutamente nada de estas cosas que viene siendo la fecha de todos los santos. Porque es abominación. ¿A qué nivel? ¿Qué significa la palabra abominación? ¿Con qué ojos Dios ve esta actividad? Usted se va a espantar. Le voy a dar en el hebreo original qué significa abominación. Se va a asustar. La palabra abominación viene del hebreo toeba, acentuado en la A, toeba. ¿Qué significa? Propiamente, su significado, propiamente algo repugnante. Eso es textual. Repugnante. ¿Qué es abominación? Para Dios es algo repugnante. Después dice asqueroso. Señor. Especialmente idolatría o concretamente ídolo. Porque este acto, este culto, es un acto también idolátrico. Por tal motivo, para el Señor, esto es repugnante y asqueroso, hermano. ¿Con qué ojos ve Dios lo que van a hacer en unos días? ¿Con qué ojos ve Dios la participación en este tipo de actos?
como algo asqueroso. Usted camina por la calle, ve a una persona quizás embriagada, ha vomitado, está ahí botado en el piso el vómito. ¿Cómo lo ve usted? ¿Con qué ojos lo ve? ¿Como algo asqueroso? ¿Sí o no? ¿O alguien lo ve como algo bueno? ¿Como algo lindo? Usted lo ve como algo asqueroso. A ese nivel, según la palabra de Dios, el Señor ve esta festividad. A ese nivel el Señor observa esta situación. Para Dios, el hacer una mesa, poner ahí los panes, adorar a un muerto, recordarse de un muerto, para Dios es abominación, es asqueroso y es repugnante, hermano. Para nosotros como hijos de Dios, ya que tenemos la misma esencia de Dios, dice que ahora nosotros hemos vuelto a ser creados por la esencia de Dios. Nosotros tendríamos que tener un concepto semejante. No un concepto juicioso, pero sí un concepto semejante, entendiendo que no podemos ser partícipes de algo asqueroso, de algo repugnante. Dígame, complicado, ¿no? ¿Cómo Dios puede mirar así lo ve el Señor? ¿Por qué? Porque es un acto idolátrico, porque es consultar a los muertos. Qué terrible, hermano. Voy a repetir para que se le quede en su cabeza. La palabra abominación viene del hebreo toeva, que significa propiamente algo repugnante, algo asqueroso. Tremendo, hermano. Complicado, pero real. Complicado, pero verdadero. Esta acción de querer acercarse a un muerto, esta acción de querer hacer una mesita para poder recordarse de un muerto, vamos a decirlo así. Mire, ¿esta acción tiene algún sentido? Según la Escritura, esto no tiene sentido alguno, hermano. La acción de poder acercarse a un muerto, según la Escritura, y ahorita te lo voy a mostrar, no tiene sentido alguno. Es completamente en vano. ¿Dónde dice eso? Busque Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Busque Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Dice abominación, porque es abominación para que un Jehová. Es algo asqueroso, es algo repugnante. Cualquiera que haga culto a los muertos, cualquiera que celebre todos santos, según la Escritura, participará en algo que es repugnante y asqueroso para el Señor. Realizar este tipo de actos para con un muerto, ¿tiene algún sentido? No. Según la Escritura, esto no tiene sentido alguno. Esto no sirve, voy a decir en simples palabras, esto no sirve para nada, hermano, sino tan solamente para ponernos en contra de Dios y que Dios a su tiempo tome juicio, hermano. ¿Dónde dice eso, pastor? Eclesiastés 9:5. Mire lo que dice aquí la Escritura hablando de los muertos. Primero empieza a hablar de los vivos diciendo: porque los que viven, nosotros, usted, yo, saben que han de morir. ¿Por qué nosotros sabemos que hemos de morir? Porque tenemos una conciencia de vida. Al tener una conciencia en esta vida, nosotros nos damos de cuenta de todo lo que sucede, qué está pasando en este lugar, qué está sucediendo afuera, cómo una movilidad se está moviendo, cómo nuestro hermano está entrando, cómo está aquí una batería. Tenemos conciencia de todo, porque estamos vivos. Y también tenemos la conciencia que un día todos nosotros, si es que nos regresa el Señor antes, si es que nos arrebata antes, vamos a morir. Dígame, repito, ¿por qué dice aquí? Porque los que viven saben que han de morir. Porque nosotros, hermanos, sabemos eso, porque tenemos una conciencia de vida. Sabemos que estamos vivos, sabemos que un día vamos a morir, sabemos cómo está girando el mundo. Tenemos una conciencia de todo, esta es la palabra clave, de todo lo que está pasando y sucediendo en esta tierra. Después dice el versículo: pero
hay un pero que va separando una cosa de la otra, pero muy diferente de los vivos, mire, pero los muertos, nada saben. ¿Qué es lo que nada saben? Ya no saben nada de lo que está sucediendo aquí en la tierra. Ya no tienen conciencia alguna de lo que está sucediendo aquí en la tierra, hermano. El muerto, según la escritura dice aquí, pero los muertos nada saben. ¿Cómo es que nada saben? No saben absolutamente nada, no tienen conciencia alguna de lo que está sucediendo aquí en la tierra, en el mundo de los vivos, voy a decir. De lo que ellos sí tienen conciencia es de lo que está sucediendo en el mundo de los muertos. Si no tuvieran a Cristo en su corazón, sí tienen conciencia, los 5 sentidos, del sufrimiento que están atravesando en el infierno, hermano. Recuerde que el rico, descendiendo al infierno, él dijo, estoy aquí, en una llama, atormentado. Tenía sus 5 sentidos en el infierno, pero ya no tenía conciencia de lo que había aquí en el cielo. Aún decía, Padre Abraham, envía uno de estos para que les avise a mis hermanos. Ella no tenía conciencia de nada lo que estaba sucediendo aquí encima en la tierra. Pero sí, los muertos sí tienen una conciencia, pero de donde está en la tierra de los muertos, en el infierno, hermano. Ahí sí tienen conciencia del sufrimiento que ya tienen por haber actuado de forma contraria a lo que la palabra de Dios dice, hermano. Dígame. El versículo es claro, porque los que viven saben que han de morir. Nosotros por conciencia sabemos de todo lo que está sucediendo aquí en la tierra, aún de lo que vamos un día a morir. Pero los muertos, dice aquí, nada. La palabra nada es pues nada, hermano, nada. Nada saben, nada. Y aún sigue mencionando sobre su conciencia, su forma de existencia, dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. No hay más. El juicio para un muerto ya está dado. Si no tuvo a Cristo en su corazón, ahora está siendo atormentado en el infierno y dentro de muy poco tiempo será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado por una eternidad. No tiene más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Esta idea de la memoria es que aún el muerto ya no tiene conciencia de lo que sucede aquí, nada aquí en la tierra, pero también aún las personas que un día lo conocieron, poco a poco van olvidándose de él. Nuestra memoria se va muriendo con relación a una persona. Una persona que ha fallecido hace un año, aún recordamos muchas cosas de ella. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Ya muy pocas cosas. Aún hay ciertos recuerdos. Pero va pasando el tiempo y como dice aquí la escritura, porque su memoria es puesta en olvido. Ya nos vamos olvidando poco a poco. Mi papá falleció casi 20 años ya atrás. La realidad, me acuerdo aún su rostro, pero muchas de las situaciones ya se me han pasado, ya se van olvidando. Las cosas ya van pasando, el mundo va circulando. Su memoria ya se va olvidando. Nosotros nos vamos olvidando de él. Y hablando del muerto, dice en el verso 6, también su amor, mire, su odio, su envidia, todos los sentimientos que experimentó el que ahora está muerto, mientras estaba vivo, amor, odio, envidia, todos sus sentimientos, mire lo que dice aquí, fenecieron ya, porque ya no tiene conciencia alguna de lo que se hace aquí en la tierra. Y nunca, escuche esto, y nunca más, esto resume todo lo que acabo de hablarle, y nunca es pues nunca, y nunca más. ¿Por qué? Porque es mentira eso del purgatorio, que un tiempo está en ahí y después se va a ir al cielo. Mentira del diablo, hermano. Nunca más tendrán parte, mira lo que dice, en todo lo que se hace debajo del sol. Eso implica que el muerto nunca más, una vez que ha fallecido, va a saber nada lo que se está haciendo aquí en la tierra, hermano. El muerto no tiene conciencia alguna de nada de lo que se está haciendo aquí en la tierra. Nada. Por aquello, mire lo que escribí acá. ¿Qué le parece esto? Por tal motivo, como el muerto, según la escritura, no tiene conciencia alguna de las cosas que se están haciendo aquí en el mundo de los vivos, voy a decirlo así, esa idea, sáquese esa idea, quizás usted tiene esa idea,
Quizás viene por costumbres ancestrales, costumbres familiares. Esa idea que los muertos te cuidan desde el más allá. Papá muerto, mamá muerto, alguien ha muerto, un niño muerto, es un angelito, está en el cielo, nos cuida del cielo. Mentira. Olvídese de eso. Eso es mentira. Porque la Biblia dice, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No saben absolutamente los muertos nada de lo que está sucediendo aquí en la tierra. No se da cuenta ni de su entierro, hermano. No se da cuenta absolutamente de nada. Esa idea de decir, es que me está cuidando del cielo. Mentira. El único que tiene potestad para hacer y deshacer, quitar la vida, dar la vida en esta tierra y aún más allá, es Dios. No hay otro, hermano. Mira lo que voy a mencionar ahora. Dejar flores en una tumba, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Debemos practicar eso como creyentes? ¿No debemos practicar eso como creyentes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué acaba de decirnos la Biblia? La Biblia que acaba de decirnos que no hagamos culto a los muertos. Y también nos acaba de decir que el muerto nada sabe. No tiene conciencia alguna. En simples palabras le voy a decir que un muerto, como dice la Escritura, es carne muerta. Del polvo salió y al polvo ha de volver. Esa comparación es como la tierra. ¿Usted cree que la tierra es Dios? ¿Que la tierra tiene algún poder? Esa solo es creencia andina. La Pachamama dice, ¿no? Pero es nada. Un muerto es solamente una materia en descomposición. Carne en descomposición. Nada más. La idea de ir a dejar flores bajo este entendimiento de la palabra ya no tendría un sentido alguno. Cuando una persona va y deja flores en la tumba, lo primero que hace es rezar. Papá, mamá, no sé por quién haya ido. Te pido, cuídame desde el cielo. Quiero de alguna manera retribuir todo lo que hiciste por mí. Te estoy trayendo flores. El muerto ni sabe lo que estás haciendo. El muerto no entiende qué es lo que estás haciendo. No hay conciencia alguna. El único que tiene conciencia de lo que estás haciendo eres tú. Y Dios. Y para Dios, cualquier acto de veneración a cualquier cosa es un acto idolátrico. También está viendo serio, hermano. Eso es complicado quizás, ¿no? Pero es real. Es real. Si podemos entender la Escritura tal como dice, nosotros tendríamos que entender a ese nivel. No tendría sentido alguno. Como es solamente carne en descomposición, no es absolutamente ya nada. Él ya no tiene recuerdo, no hay desamor, ya no hay odio, ya no hay envidia, no hay feneciero, ya no hay nada. Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. No tiene sentido alguno que nosotros practiquemos algún tipo de ritos, que no sea, que en su momento sean tomados por un acto idolátrico para con el corazón de Dios. ¿Qué debo de hacer? Dejarlo ahí. La realidad es que ya está, no hay nada más que puedas hacer. ¿O usted puede revivir al muerto? ¿Puede hacerlo? No, Señor. Según bajo la Escritura bíblica, este tipo de situaciones ya no tendríamos que ni practicar. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia alguna de lo que sucede en este mundo. Mire otra cosa. La Iglesia Católica practica las misas. Misa de 8 días, dice, ¿no? Misa de cuerpo presente. Misa de cabo de año. Solo es para sacar dinero. No sirve de nada. Esa misa, todo lo que haga según la Biblia, no escucha el muerto, no sabe de nada. No hay forma de que puedas ayudarle un poco ni pasarle un vaso de agua a alguien que está en el infierno, hermano. No existe forma alguna. Ni estas misas, ni nada de lo que... Para en vano, no sirve de nada. Todo este tipo de cosas solo son parte de la tradición del ser humano. Y le voy a mostrar ahorita cómo la tradición del hombre siempre ha ido en contra de la voluntad de los mandamientos de Dios, hermano. Las tradiciones del hombre siempre han ido en contra de los mandamientos de Dios. Siempre ha sido así. Y este tipo de actos de veneración a los muertos están en contra de la palabra de Dios. Porque el Señor dice, no sea hallado en ti quien haga culto a los muertos. No existe. El poner mesas con panes, escaleras, caballos y todo lo que quiera está por demás. No sirve de nada para el muerto.
solo es parte de las costumbres y tradiciones del hombre que está en contra de Dios. ¿Sirve de algo? De nada, hermano. Solamente sirve para seguir cegando el entendimiento de la persona y que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Para nada más sirve. Pero no, le enterraremos al muerto, le pondremos escobita, porque tiene que valer primeramente antes que San Pedro le abra las puertas del cielo, dice, ¿no? ¿De dónde sacan esas cosas? Creencias, ritos antiguos. Hay que enterrarle con ropa vieja, hay que envolver una cama, le va a hacer frío. ¿De dónde viene el alma? Pongan escalera, por la escalera se va a subir. Si no tiene escalera, ¿por dónde se va a subir el alma? No tiene, en un concepto lógico, nosotros como seres pensantes, ¿cómo podemos creer esas cosas? ¿Cómo podemos creer? Una mosca ha venido, está en el plato, le gustaba esa mosca, su alma no le van a espantar, mira, está comiendo. Señor, qué insulto grande decirle a tu papá, a tu mamá, mosca, ¿no? ¿Pero así hablan o estoy mintiendo? No, ponen algo caliente y dicen, mira, ha tomado, mira tantito, hasta aquí era tantito, ha tomado. No, era caliente, se ha evaporado nada más. No es eso, no es nada que ver. Pero son costumbres, tradiciones de gente que está cegada, faltos de entendimiento, que prefiere seguir sus costumbres y tradiciones a obedecer la palabra de Dios. Es increíble que los judíos en ese tiempo conocían la palabra de Dios, decían creer en Dios, pero muchas veces ponían por encima sus costumbres y tradiciones. Así también como lo hace la gente en este tiempo. Dice creer en Dios, pero no obedece a Dios, no acepta la Biblia. Dice creer en Dios, pero pone por encima sus tradiciones y costumbres. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Busque Marcos, busque el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Como tercer punto, las tradiciones de los hombres solo son el resultado de un corazón duro ante Dios. Tienen por propósito irse en contra de los mandamientos de Dios. Busque Marcos capítulo 7, verso 9. Qué interesante, qué increíble. ¿Cómo pueden creer tantas cosas? Para mí que es más fácil creer en la palabra, porque la palabra aún se defiende por sí misma. Demostrame que Dios existe. Te puedo demostrar, por supuesto que hay forma de demostrarte. Una de las formas más interesantes de demostrar la existencia de Dios es a través de la profecía. Mire, ¿quieres que te demuestre que Dios existe? Sí, lee primero todo el Antiguo Testamento. Y yo te voy a demostrar cómo todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento como cumplimiento profético. Solo de un Dios, solo Dios puede saber qué es lo que va a suceder de aquí a 1 año, a 2 años, a 1000 años, a 100 años, a la eternidad. Dígame, o usted sabe lo que va a suceder mañana, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, con su vida, con su familia, con la iglesia. No sabemos, solo Dios sabe. Y una forma de saber la existencia de Dios es ver aquello, como el Antiguo Testamento tiene 360 profecías que Cristo cumplió, que matemáticamente es imposible que nadie pueda cumplir. Se ha dicho que matemáticamente 7 a 8 profecías alguien puede cumplir, pero 360 es un número que aún no tiene equivalencia, no existe ese número. Por tal motivo Dios es real, existe. Sería mejor obedecer su palabra. Dice Marcos 7:9, y les decía también, Cristo hablando, el Señor hablando, tratando de hacerles entender a estas personas que decían, somos hijos de Abraham, creemos en Dios. Pero Cristo les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Y hacer culto a los muertos, prohibir hacer culto a los muertos, también es un mandamiento de Dios. Dígame, es un mandamiento de Dios. Porque el Señor le habló a Moisés para que Moisés diga esto a su pueblo como mandamiento divino. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Ustedes invalidan las palabras de Dios. ¿Y cómo invalidan? Para guardar vuestra, ¿qué les decía? Tradición.
ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y da aquí un ejemplo de qué tradición estaba hablando. Este es solo un ejemplo de los muchos que lastimosamente realizaban. Dice el 10, porque Moisés dijo, observe, Moisés dijo, pero también inspirado por Dios, estos son mandamientos de Dios, no solamente son cosas que podemos ver en los 10 mandamientos, sino toda palabra de Dios es un mandamiento vivo en sí mismo. Porque Moisés dijo, mira lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, eso dijo Dios a través de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremediablemente. El 11 dice, pero vosotros decís, guiados por su tradición, vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo lo que en él pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su papá o por su mamá. ¿Qué significa eso? El mandamiento de Dios decía, honrarás padre y madre, y no lo maldecirás ni al papá ni a la mamá. ¿Qué significa aquello? Eso significaba que cuando el papá y la mamá, la honra al padre debe de llegar en particular en la época en que el papá y la mamá han llegado a la edad de la vejez. La mejor manera de honrar al padre y a la madre es que cuando han llegado a la vejez, por mandamiento divino, es lo que dijo el Señor, que cuando han llegado a la vejez, los hijos que ahora ya son más fuertes, ya son jóvenes, ya tienen fuerza, ya trabajan, los cuiden y los protejan, los ayuden en todo lo que conviene. Así como cuando nosotros de niños nos cuidaron, así nosotros cuidemos ahora a nuestros padres, porque ya son de una edad avanzada. Eso era honrar al padre. Pero para aquello se necesitaba dinero, para poder cuidar al papá, para poder cuidar a la mamá. Dígame. Pero ¿qué hacía el pueblo judío? ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué era la tradición? Ellos decían, bueno, está bien, pero ¿saben qué? Ya es viejito, pues, ya, ¿de qué? Hay un asilo, ahí podemos llevarlo. En pocas palabras, ya no hay más, ya no es de provecho para la sociedad. ¿Sabe qué decían? Decían, hermano, mira, si tú traes ese dinero con el cual pudieras ayudar a tu papá, a tu mamá, pero traerles ese dinero y lo dejaras en el templo como ofrenda, diciendo, es corbán, es mi ofrenda. A ver, voy a volver a leer. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Ese dinero con el cual yo podría cuidar a mi papá y a mi mamá, honrar a mi papá y a mi mamá, yo lo trajese, tú lo trajeses aquí al templo, dijeras, es mi ofrenda a Dios. Entonces, como Dios es mayor que los seres humanos, que tus papás, entonces ya no tienes la necesidad de cuidar a tus papás. No pasa nada. Mejor les agradará a Dios. Y eso era algo que ellos practicaban e impulsaban. Y cuando Jesús vino les dijo, están mal. Ese no era el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios, honrarás padre y madre. Cuando sean viejitos los tienen que cuidar, simple. Y no utilizar otras cosas para otras cosas. Eso no era el mandamiento de Dios. Pero por vuestra tradición, dice el verso 13, invalidando la palabra de Dios, esa orden, ese mandamiento del cuidado de los padres que el Señor había dado, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Ellos transmitían eso, enseñaban eso, de generación en generación. Ya se olvidaron del cuidado de los papás, de la mamá, ya lo dejaron a un lado, y más lo que hacían era recoger las ofrendas solo para el templo, siendo que Dios no había pedido para aquel. Y muchas cosas, y mire lo que le dice, muchas cosas hacéis semejantes a estas. El ser humano siempre inventa algo, intenta de cualquier manera imaginarse de qué manera, de alguna forma, poder llenar los vacíos de su corazón, llenar un poco su conciencia. Como no he sido buen hijo, no he sido buena hija, ya pues aunque sea de muertito, panal, un quintal voy a hacer, porque amaba a mi papá. De sano deberías mejor hacer eso, hermano. Cuando está vivo mejor hay que hacer eso.
no cuando está muerto. Dígame. Solo pareciera para llenar un poco su conciencia nomás. No he podido hacer nada, entonces mi oración, haré un rezo, le va a hacer bien. Mentira. Para en vano está siendo engañado. No sirve de nada, hermano. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Nosotros, ¿qué tradición debemos transmitir a nuestros hijos? La tradición bíblica, la enseñanza de la palabra. La palabra tradición viene de un vocablo que significa ciencia del pueblo. La palabra tradición significa ciencia del pueblo, conocimiento del pueblo. Pero no es ciencia de Dios. Nosotros lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, a las demás generaciones, es la ciencia de Dios, la palabra de Dios. Lo demás le va a hacer tropiezo un día, le va a ser de gran tropiezo. Lo que sí debemos impulsar y enseñar es la palabra de Dios. Señor, nosotros también vivíamos de esa forma. Nosotros no podemos ser guiados por tradiciones de hombres, sino debemos ser guiados por mandamientos bíblicos, por mandamientos de Dios. Y el Señor dice, no hagas culto a los muertos. Punto. No hay más. Nosotros ya hemos salido de eso. Cuarto punto, busque primero a los Corintios. Cuarto punto, nosotros ya hemos salido de esas tradiciones idolátricas que nos transmitieron. Es verdad. Generaciones anteriores, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nos han transmitido todo tipo de creencias. Nos han llevado a hacer ritos que no nos sirven para nada. Ellos eran guiados por su forma de pensar. Y nos los han transmitido a nosotros, generación tras generación. Pero ahora que somos creyentes, hijos de Dios, nosotros ya no debemos practicar estas cosas. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 2, dice la Escritura. Busque ahí la Escritura. Primera a los Corintios. Señor bendito. Dice ahí, sabéis que cuando erais gentiles, cuando eran mundanos, cuando éramos del mundo, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, es verdad. Cualquier cosa se nos decía con una tradición, ha llegado carnaval, ha llegado Todos Santos, ha llegado cualquier festividad, y nosotros íbamos, nos llevaban, como ídolos mudos íbamos a adorar, íbamos a venerar, creyendo que estábamos haciendo algo bien. Pero nosotros ya no somos parte de eso. Busque primero los Tesalonicenses 1:9. En Corintios nos muestra una realidad, que antes se nos llevaba a los ídolos mudos. Pero primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, nos muestra ahora otra realidad. Antes adorábamos a los muertos. En la iglesia tradicional o en la iglesia católica tienen un montón de santos. Todos esos santos, Santo Tomás, San Alejandro, ¿qué podemos decir? San Pedro, cualquier santo. Todos son hombres muertos. Siguen siendo adoración a muertos. Pónganle una velita. ¿Cuál es el santo de los solteros? San Antonio, gracias, ¿no? Pónganle una velita a San Antonio para conseguir enamorado. A un muerto le estás poniendo. Y según lo que hemos estudiado, a uno que no sabe nada de lo que sucede aquí en la tierra, hermano. ¿Dónde ponen su fe? ¿Dónde ponen sus creencias? ¿Qué manera de pensar y lógica es esa? Primera Tesalonicenses 1:9, hablando de los creyentes, dice: es verdad que antes se nos llevaba, cuando éramos gentiles, se nos extraviaba llevándonos por un lado y por otro lado según la tradición del mundo. Pero ahora dice Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos revivisteis y cómo os convertisteis de los ídolos que son muertos, cómo nos hemos convertido de los ídolos a Dios. Y mire la gran diferencia.
¿Cómo hemos sido convertidos de los ídolos muertos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Gran diferencia. Nosotros no adoramos a un muerto, hermano. Los musulmanes adoran al que conocen como su profeta, a Mahoma. Hermanos, Mahoma existe, la tumba de Mahoma. Los huesos, los restos de Mahoma están ahí. Su Dios está muerto. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Los huesos de Buda están ahí. Están, por ejemplo, en una ciudad que se llama Kushinagar. Ahí están los huesos de Buda, hermano. Ahí está su tumba. Estos adoran a alguien muerto, un Dios muerto. No a un Dios vivo. Nosotros, la iglesia de Cristo, adora a un Dios vivo. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Señor bendito. Vea a los ídolos de la cultura aymara. El sol, la luna, la tierra. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Alguna vez lo he mencionado y es real. Hay algo por detrás muy extraño y oscuro. ¿Por qué una congregación cristiana le pondría a su radio Sol? Si sabemos que el sol, hablando de Ra, es un dios egipcio que siempre ha estado presente como Satanás, como Belcebú, como el diablo en todo el Antiguo Testamento y a través de la historia también. Yo no entiendo cómo pueden ponerle Radio Sol. Se implica directamente a una deidad malévola, hermano. No tiene sentido. Algo extraño hay. Que haya dos leones también puestos enfrente de la iglesia. Eso es extraño. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Ahí hay masonería. Ahí hay creencias extrañas, humanistas, que no corresponden. Pero bueno. Ve a los dioses de la cultura aymara. El sol, la luna, la tierra. No tienen, mire, a ver, no tienen ojos, no pueden ver, no pueden oír, no tienen manos, no tienen vida. Adoran a muertos. Yo no entiendo cómo puedes decir, pero está, pues el sol es Dios. ¿Qué Dios tiene pues fecha de caducidad, fecha de muerte? Cuando alguien te diga, la Pachamama está pues, nuestro Dios, la Pachamama. Tú le vas a decir, a ver, ¿qué Dios pues tiene fecha de muerte, fecha de caducidad? ¿Sabes que esta tierra está muriendo? ¿Sí o no? Por el calentamiento global, por todas las cosas que el ser humano está haciendo. ¿Está muriendo o no está muriendo? ¿A qué Dios se le puede matar, hermano? ¿Ese será Dios? El sol es Dios. Los científicos dicen que en 50.000 años el sol se va a achicar y se va a apagar, hermano. ¿Qué Dios pues tiene fecha de muerte, caducidad, hermano? No tiene sentido. Adoran a alguien. ¿A qué adoras? Al sapo. A ver, lo voy a pisar, hermano. ¿Qué tipo de Dios que de un pisotón lo puedes matar, hermano? No tiene sentido alguno. No. Salmos, yo voy a leer, usted lo conoce. Salmos 115, verso 4, al delante, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¡Qué increíble! Ahora, así como están muertos sus ídolos a los que adoran, así como están adorando a un muerto, la Biblia dice, ¿sabes por qué adoran a un muerto? ¿Por qué? Porque ellos también están muertos, hermano. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está muerto, ¿sí o no? Y aún está condenado, hermano. Porque el verso 8 dice, Salmo 115, verso 8, el 7 he leído diciendo, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y el 8 dice, semejantes, iguales, está comparando, semejantes a ellos, a estos ídolos muertos, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. La gente que se arrodilla ante un ídolo es otro muerto también.
La gente que va a adorar muertos, muertos, que los muertos entierren a sus muertos, dice, ¿no? Muertos nomás también son, hermano. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Nosotros adoramos a un Dios vivo, por lo cual tenemos vida, tenemos conciencia. Nosotros no podemos participar de ningún tipo de estas cosas. Dígame. Aún, busque sí, Marcos 8:18. El Señor también lo mencionó, el Señor también lo dijo. En Marcos capítulo 8, hablando con los judíos que decían conocer a Dios, pero que aceptaban más sus tradiciones, obviando los mandamientos de Dios, el Señor también los compara con ídolos. Y según lo que hemos leído en Salmos, los ídolos están muertos. Miren lo que les va a decir. Les dice en Marcos 8:18, les dice preguntándoles, teniendo ojos, ¿no ven? ¿Y a quién les decía eso? Sino a los ídolos. Ojos tienen y no ven. Y aún les dice, mira, teniendo ojos, no ven, están muertos. Y teniendo oídos, ¿qué dice ahí? No oís. Son como ídolos, son muertos, no tienen nada. Las tradiciones los han matado. Para en vano dicen que creen en Dios, que somos hijos de Abraham. Para en vano dicen creemos en Dios. Mentira. Están, dice, muertos, hermano. Teniendo ojos no ven. Y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Están muertos, hermano. Todas las personas que practican estas cosas, según la palabra de Dios, están muertos. Pero Dios ha venido, dice, para darnos vida. Y vida en abundancia. Por eso predicar el Evangelio del Señor es hermoso. Predicar el Evangelio de Dios es verdad. Es como ir en el lugar donde dice Ezequiel, es predicarle a huesos muertos, a huesos secos, a un valle de huesos muertos. Pero predicar el Evangelio es una labor que como creyentes, como hijos de Dios, debemos de realizar. Debemos de realizar. Hoy después del culto vamos a ir y todo lo que he hablado lo voy a predicar y voy a ser más fuerte, hermano, en la calle. Y voy a ser directo, que corresponde. Porque si nadie les dice esta verdad, van a seguir muertos. Están camino al infierno, hermano. Y es real, es verdad. Los que participan de todas estas cosas, lastimosamente, están muertos. No tienen entendimiento alguno. Dios los compara con muertos. Un quinto punto, y casi un último ya. Los que participan en esta festividad de todos los santos están rindiendo culto aún, ¿sabe qué? A demonios, hermano. ¿Y dónde dice eso? Busque primero a los Corintios, capítulo 10. ¡Qué increíble! Señor bendito. Para Dios es abominación el culto a los muertos. Los muertos no saben nada, por tal no tiene sentido llevar flores, no tiene sentido decir que un muerto nos está cuidando, no tiene sentido las misas, cabos de año, no tiene sentido absolutamente el hacer mesas, poner caballos, poner cualquier tipo de figura hecha de masa, no tiene sentido, ya no tienen conciencia. Pero lastimosamente el hombre, por sus tradiciones, ha negado los mandamientos de Dios. Pero nosotros ya hemos salido de todas esas abominaciones. La gente adora a dioses muertos. Nosotros adoramos a un Dios vivo, hermano. Primero los Corintios, capítulo 10, verso 19 para adelante. Mire, los que participan en esta festividad de todos los santos, están rindiendo culto a los demonios, hermano. ¿Dónde dice eso, pastor? Esto sí estoy seguro lo conoces, quizás algo del otro no conocías, pero sé que esto sí lo conoces y es real. Dice ahí, verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La realidad para nosotros, como ya lo hemos visto, no es nada, pues un muerto nada más. Es una figura de yeso, no ve, no escucha, no oye, no es nada. Pero para los que creen que es algo, sí lo es. Sí lo es. ¿Y qué es?
aunque crean que representa una figura santa, representa a un demonio, hermano. Representa a un demonio. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? El 20 para adelante dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, que lo que los del mundo practican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Se acercan ante una figura, ante un ídolo, me va a bendecir, es mediador ante Dios, María. Mentira, el único mediador es Cristo Jesús. Dígame, no existe mediador. Ese mediador que dicen tener es un demonio. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice la Escritura. Nuevamente, es lo mismo. Si al principio en Deuteronomio nos decía: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien haga culto a los muertos. No existe eso en ti. Lo mismo dice en Corintios. Antes digo, estoy leyendo el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios, a los ángeles caídos, a los servidores de Satanás, lo sacrifican. Y no a Dios. No a Dios, sino a los demonios. Y es explícito el Señor en decir, es claro en decir: y no quiero que vosotros, ahora ya está hablando a la iglesia, a nosotros. Estaba escribiendo a los corintios son la iglesia, nosotros somos iglesia. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No puedes jugar con el Señor. No puedes jugar con el Señor, repito, porque el 21 dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los... No puedes estar un día en allá, otro día aquí, jugando a que no pasa nada. Ten cuidado. ¿Por qué el Señor prohíbe con tanto énfasis la participación en este tipo de rituales, en este tipo de situaciones? Porque en determinado momento Cristo dijo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerda de eso? ¿Ah? Tenga cuidado de la levadura de los fariseos, les decía. Y los apóstoles decían: oh, nos dijo eso porque no hemos traído pan, decían, ¿no? Y el Señor dice: no estoy diciendo eso, sino tengan cuidado de lo que les van a hablar, de su enseñanza, de su doctrina, porque les va a llegar a confundir, les va a llegar a inquietar, y cuidado que los desvíe de la palabra. Eso es lo que les decía Jesucristo, y es lo que nos dice también a muchos de nosotros. Nosotros muchos quizás no estamos totalmente aún fortalecidos en lo que dice la Escritura. Muchas veces podemos caer. ¿Pero qué hace, pues, hermanito? No pasa nada. Ahí te encuentras con un amigo: ¿pero qué pasa, pues, hermano? Si por la amistad, a ver, hermano, por la amistad, ¿qué siempre es? ¿Acaso te vas al infierno? Un hito nomás a ver, tomate, te dice, ¿no? Un hito, ¿qué te cuesta un hito? Por la amistad, por la hermandad. Y esas palabras sensuales pueden llegar un día a confundirte. Y a través de aquello empezar a abrir tu corazón a cosas que no convienen. Cuídate de la levadura de los fariseos. Cuídate de aquellos que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que quieren destruirte, hermano. ¿Sabe qué interesante? Una oveja puede ganarle a un lobo en una pelea. ¿Puede ganarle? Traigamos un lobo y traigamos una ovejita, les haremos pelear. ¿Qué les parece? ¿Le puede ganar? No le puede ganar. ¿Quién es el único que puede ganarle al lobo, vamos a decirlo así? El pastor. Es por eso que usted tiene que conocer la palabra para un día ganarle a un lobo. Usted tiene que tener el cimiento en la Escritura. Si no, el lobo lo va a comer, hermano. El lobo dice que cuando entra a una iglesia, se disfraza siempre pues de oveja. Se pone el olor de la oveja, se pone la lana de la oveja. Es una persona ovejita, hermano, pero es dentro del lobo. Está activo esto que lo otro. ¡Wow, qué ovejita! Ten cuidado.
ten cuidado. Pero una cosa interesante, como tiene se dice que tiene el olor de la oveja, está disfrazado como oveja, la otra oveja es incapaz de reconocer al lobo. La oveja es incapaz de reconocer un lobo. ¿Por qué? Porque el lobo viene disfrazado. El que tiene la capacidad de reconocer un lobo es el pastor, porque él hace la diferencia. Mis ovejas oyen mi voz. Sabe quiénes son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me escuchan y ellas vienen. El pastor tiene la capacidad de ver al lobo. Es por eso que muchas veces cuando uno se levanta y pone en disciplina a alguien, o aún hace algo que el pueblo no entiende. Y yo entiendo por qué no entiende. Son ovejas, las ovejas no tienen esa capacidad. Porque lo ven pues oveja, hermano. Pero el pastorado entiende muchas veces decisiones que se toman. Que al pueblo a veces le parece, ¿cómo va a ser aquello? Yo entiendo, porque no tienen esa capacidad. Pero tenemos que crecer espiritualmente, para que todos nos demos cuenta verdaderamente. No vaya a ser que ese lobo un día te coma a ti, hermano. Dígame, eso es así, eso es real. Es el culto a los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta participación es, hermanos, ser parte de aquello, nosotros hacer aquello. ¿Está bien? No implica que por cierta situación algo tenga que ocurrir, que en su momento también voy a explicar. ¿Qué hacemos si nos invitan a una boda, digamos? ¿Qué hacemos si nos invitan a un 15 años? ¿Qué hacemos si mi hijo mi hijo no es cristiano, yo soy cristiano? Mi hijo está casándose de lo secular, ¿tengo que ir, no tengo que ir? Eso también se tiene que enseñar. Dígame. Y eso se enseña a partir de este mismo versículo de Corintios, desde el verso 23. Ahí debe decir, no, a ver, lea su Biblia. ¿Qué dice? Todo me es lícito, dice. Pero no todo me conviene. Con esos versículos se explica aquello. Si tenemos el tiempo, hoy lo explicamos. Si no, queda ya para la próxima, hermanos. Pero también se explica aquello. Cómo movernos. De todo lo que está en la carnicería, dice comer. Eso también se explica. Pero, hablando en particular de la festividad de todos los santos, dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa, ahí está esa mesa con panes, con todas las cosas, mesa de los demonios. Asusta un poco, ¿no? Antes fuimos partícipes, hermano. Ya le dije que una vez hicieron orar por el Che Guevara. Mesa para los demonios. Es triste. Lo lamentable de este gobierno, aunque reconocemos que ha hecho cosas muy buenas, de las cuales todos nosotros disfrutamos de alguna o de otra forma, algunos van a disfrutar un doble aguinaldo. Dígame. Otros disfrutan del teleférico. No está mal. Pero lo lamentable es que ha habido una gran decrecida de la tradicional, hermano. Grande crecida. Es un gobierno que impulsa las nuevas leyes que saca y dice, ahora en los colegios, todos los colegios tienen que armar una mesita, dice, ¿no? Y eso es desde el kinder, hermano. Y los obligan a participar, por puntos inclusive. Pero ¿qué dice? Esa es una mesa de demonios, dice la palabra. Pero es como que saben que eso está en contra de Dios. Y como ellos también están con el diablo, ven por bueno eso. Quieren lastimar por ese lado nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos que decirles, mire, no puedo participar por aquello, porque aseguro eres cristiano, fuera de aquello. Yo no considero bien estas cosas, pero sí puedo participar, bueno, puedo traer refresquito, o puedo hacer aquello, o yo me encargo después de limpiar, a limpiar la basura también se puede limpiar. Yo me encargo de limpiar. Trate siempre de buscar una respuesta sabia, una respuesta inteligente, para no ser partícipe de cosas que no convienen. Dígame, aún en la iglesia en cierto momento sabíamos hacer o vamos a hacer, si usted necesita podemos darle una cartita sellada, firmada,
Gracias a Dios tenemos un hermano que es abogado en la iglesia. Él va a poner unos artículos que sean correspondientes por ser una nación religiosa laica, y presentar a un colegio, y que el colegio dé permiso para que algunos hermanos no sean partícipes de ese tipo de cosas. Les obligan a bailar, les obligan a hacer esto, a lo otro. Ayer festejaron los plurinacionales, ¿no? Y en vez de hacer una oración, entregar al Señor, bailar. Toda la tarde han bailado. ¿Alguien ha visto? Toda la tarde, todas las danzas han bailado. Hermano, yo conozco, cuando van a estos lugares, no está mal que hagan deporte. El deporte no es pecado. Dígame. Siempre y cuando no le quite su tiempo, su lugar al Señor. El día domingo es día del Señor, es día en venir a congregarnos, es día de alabar al Señor. Puedes jugar el viernes, puedes jugar el martes, puedes jugar un día en el cual no estorbe tu relación con Él, Señor, porque el deporte también desestresa de todas las actividades que a día se nos vienen, hermano. No es malo. Dígame, no es un deporte comer, hermano, pero tampoco es malo. ¿Está bien? No es malo. Una vez, uno de estos muchachos que fue a estos juegos, debe ser unos 3, 4 años atrás, me hicieron llamar a mí. No era de la iglesia, era de otra congregación. No sé si era creyente o no creyente, porque por lo que le pasó yo dudo que haya sido creyente. Pero dice, se fueron esa vez a Cochabamba. Y los muchachos se pusieron a jugar la ouija, hermano. Tengan cuidado. Lo que estamos leyendo también implica aquello. Eso es como un culto a los demonios. Se pusieron a jugar la ouija, que aquí y que allá. Y uno de ellos quedó endemoniado, poseído, hermano. Y me hicieron llamar. Pastor, fui a ver. No creo que sea tan fuerte. Vamos. Hermano, vi lo peor. Vi a un hombre, un joven grande. Hermano, destrozado. Su ojo como del sapo estaba así hinchado, hermano. Así estaba hinchado. Sus labios reventados, todo torcido. Su pierna así chueca, no podía moverse, estaba ahí, paralítico. Pero como si lo hubieran golpeado entre 10 personas. Y yo le pregunto a su mamá, ¿qué ha pasado con él? Pastor, me dice, ¿sabes? Ha llegado bien nomás, le dolía su cabeza nomás. Poco a poco se ha empezado a manifestar así el demonio, se le golpeaba, se quería hacer cosas, se quería hacer. A la final lo hemos amasado aquí en la cama, está amasado, y estaba amasado, hermano. Está amasado en la cama, pastor. Pero no sé qué ha pasado, dice. Así ha amanecido, dice, hermano. El diablo lo ha querido matar, hermano. Lo ha querido destruir. Yo cuando he llegado, lo he visto, he hablado, en mi corazón he sentido, he dicho, se va a morir. Se va a morir. Porque hay algo que ha sucedido. Si bien hemos orado, yo sé que el Señor lo ha libertado de malos espíritus. El mal espíritu ya ha dejado el daño físico corporal. Estaba como si lo hubieran golpeado entre 10, hermano. Moribundo. Su ojo como de un sapo, pero era pues extraño, hermano, las características que tú le veías. Una bola nomás morada ahí botada. Yo he dicho, el daño está hecho. Voy a orar para que los demonios salgan, pero ¿sabe qué, hermana? Le digo, pero después voy a orar por sanidad. Porque lo que más va a necesitar ahora este varón es sanidad. Pero usted sabe que la sanidad todo depende de la voluntad de Dios. Nosotros hemos orado. Ha pasado 2, 3 días. El 4º día me han comunicado. Pastor, ¿en qué? Ha fallecido. Ha muerto. Y se fue, hermano. No juegue con estas cosas. No abra su corazón y su vida a estas cosas. Sea sabio, sea inteligente. Pastor, eres radical, estás hablando cosas que no son. Estoy abriendo la escritura o no te he abierto la Biblia. Solo la Biblia hemos leído. No seas con ese corazón. No vaya a ser que de aquí a unos años experimentes cosas extrañas. Nosotros manejamos la doctrina de que un cristiano no puede ser poseído, porque en 1 de Juan dice, el diablo no le toca más. Pero seguimos estudiando, y en este tiempo, no sé qué pasa, pero muchos creyentes están siendo llenos de demonios. Se está cumpliendo la palabra que dice que en los púlpitos va a haber doctrinas de demonios. Y para que haya una doctrina de demonios, entonces quizás alguien endemoniado tiene que estar encima, hermano. Es extraño. Así que yo les pido de todo corazón, cuidémonos mucho en este tiempo. Volvamos a leer Corintios, hermanos, verso 19, capítulo 10, verso 19. ¿Qué digo pues?
que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Para nosotros no es el ídolo no es nada. Usted pasa por la Plaza de la Cruz, la gente se hace su señal de la cruz. Y ya le he dicho que sin darse cuenta hace una cruz invertida, ¿no? Es increíble. Nosotros pasamos por ahí, eso no significa nada, porque no es esa escultura lo que nos protege. La Biblia dice que si Dios está con nosotros, Él permite. Si Él permite, sucede algo. Pero si Él no lo permite, ni un solo pelo de nuestra cabeza será tocado, dice el hermano. Porque aún los pelos de nuestra cabeza están contados, dice el hermano. Nosotros estamos en las manos de Dios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y te hago una pregunta, dice el verso 22. ¿O quieres provocarle celos al Señor? ¿Te animas a provocarle la ira de Dios? ¿Te animas a provocar? Cuando nosotros participamos sin sabiduría en cosas que no corresponden, le provocamos a celos a Dios. Dice ahí, ¿o provocaremos a celos al Señor? Y hace otra segunda pregunta. Usted contéstese. ¿Somos más fuertes que Él? Pero para lo que estás, pastor, no creo que sea para tanto. Vaya tú velo. Y te pregunto lo que pregunta la Biblia. ¿Vas a provocarle a celos al Señor? Eres de Él, le perteneces. Tus hijos le pertenecen, tú le perteneces. Dígame, ¿o no le perteneces? Yo le pertenezco. ¿O provocarás a celos al Señor? Estando un tiempo con los demonios, otro tiempo con los cristianos. ¡Vamos! Sabiduría. No participe de estas cosas. ¿O provocarás a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Alguien que se anima a jugar con estas cosas, en su corazón, se animaría a decir, soy más fuerte que Dios. Pero tú no sabes lo que estás diciendo. Nadie es más fuerte que Dios. Voy a terminar donde empecé, en Deuteronomio. Busca nuevamente Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Ayúdenme, hermano, con tu teclado. Deuteronomio 18, 10. La próxima semana voy a completar esta enseñanza hablando cómo debemos comportarnos con ciertas situaciones. La enseñanza que he dado el día de hoy, ubíquela más directamente a todos los santos. Pero después la próxima semana voy a enseñar cómo debemos movernos. En el colegio, en la familia, hay actividades seculares en las cuales se nos invitan. Debemos ir, no debemos ir, con qué sabiduría debemos hacerlo, cómo ser un verdadero creyente en ambientes que no corresponden. Porque recordemos que también la palabra del Señor nos menciona y nos dice que nosotros debemos alejarnos no del mundo, sino del pecado que está en el mundo. Dígame, porque es verdad que el Señor también estuvo al lado de las prostitutas, dice, de los ladrones, de los asaltantes. La gente le miraba y decía, ¿qué hace este con los pecadores? Pero recordemos que él, aunque estaba ahí, no estaba participando en sus actividades con ellos, sino que él estaba dando el testimonio de lo que es un hijo de Dios. Y esa es la clave de entender, no todo me conviene, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso vamos a revisar la próxima semana. El día de hoy le pido todo corazón, aparte su corazón de estas actividades. Es más, al finalizar el culto le voy a comunicar qué vamos a hacer como iglesia ese día. Vamos a irnos en una coinonía espiritual entre nosotros como creyentes, hermano. Vamos a ir a compartir un tiempo entre nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Pudiera hablarte mucho más de esto. Te lo voy a dejar para que lo vayas pensando. Yo, pastor, jamás a mi hijo o a mi hija le ofrendaría a un demonio.
¿Qué crees que haces cuando permites que tu hijo o tu hija vea por televisión cosas demoníacas? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No permitas, no entregues a tu hijo a Moloch, al demonio, al diablo. ¿Qué crees que sucede cuando tú como papá o mamá permites que tu hijo, tu hija, vea magia en la tele, vea brujería, vea cosas que desagradan, vea cosas que Dios aborrece? ¿No será que en realidad estás entregando a tus hijos a Moloch? Solo piensa, véalo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, ni quien haga culto a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Y recuerde, la palabra abominación significa algo repugnante, significa algo asqueroso, hermano. Señor, significa algo repugnante, algo asqueroso. Viene del hebreo toeva, así lo ve el Señor, como un acto repugnante y asqueroso. Voy a invitarles a se pongan de pie.